Bueno, todavía no hay fechas oficiales de parciales, pero ya hay un borrador que mandó sede, así que probablemente pues lo van a compartir pronto, pero según el borrador, nuestro parcial es el siguiente martes, o sea, en una semana, para que sepan, para que estén pendientes. Después de la clase me voy a reunir con la profesora de la otra sección para ver qué porcentajes le vamos a dar a cada tema. Y pues dependiendo ver hasta dónde vamos a llegar. Sí, 4 de agosto. Le voy en 8. Le voy en 8 es 4 de agosto, sí, sí. Em, entonces, para que estén pendientes del módulo, hoy termino esta presentación. Sí, laboratorio ese mismo día, lo siento. No sé a quién se le ocurrió eso, pero pues así es. Yo solo estoy siguiendo órdenes. Tomen eso en cuenta, por favor. No soy yo la que está decidiendo hacer las cosas así, pero solo podemos estar presenciales las semanas de que se dijo. Y sí, el parcial sería después del laboratorio. Entonces tendrían la práctica de fermentación el otro martes de 2 a 4 y de 4 a 6, creo, sería el parcial. Como les digo, no hay fechas oficiales, pero es bien probable que sea la otra semana y yo no quiero que los agarre ahí sorprendidos, quiero que tengan por lo menos una semana para prepararse. Entonces, para que sepan, ¿qué sería el contenido? Sería, ahorita voy, Darian, ahorita voy con eso. ¿Qué les está diciendo el contenido? Sería la parte de metabolismo, o sea, la introducción al metabolismo, la parte bioenergética, los problemas que ya resolvieron hoy en el taller, eso entraría. La parte de digestión que hemos estado viendo, que probablemente vamos a terminar hoy. La guía de vitaminas, que no sé si lograron verla, ya la vieron, se la subí desde el viernes, creo que el viernes o el sábado, algo así. Le subí ahí la guía de vitaminas, eso es contenido del parcial. Y si nos da tiempo, glucólisis, pero serían glucólisis los 10 pasos nada más, del 1 al 10, sin regulación ni nada, o sea, solo saberse los 10 pasos de glucólisis y hasta ahí. La parte de glucólisis no estoy segura todavía si la incluiríamos o no. Como les dije, después de la clase me voy a reunir con la doctora Sarabia para discutir por dónde vaya, porque no sé por dónde va la otra sección, y tratar de cuadrar y coordinar contenidos, ver qué porcentaje le vamos a dar a cada cosa. Preguntaban en el chat ahí sobre los cortos. Sí hay cortos, hay un corto de bioenergética que va a ser presencial, que no es puntaje de corto, sino es puntaje del seminario, taller, ya no me acuerdo cómo se llama. Pero, o sea, que eso va con ese punto de zona, ese corto. Y ese corto no va a ser el 4 de agosto, sino va a ser la semana siguiente, que sería necesito un calendario, el 11 de agosto. Entonces, el día del taller, el día de su práctica de metabolismo de la glucosa, o sea, que sería la semana siguiente al parcial, tendrían el examen corto de bioenergética. ¿Cuál es la ventaja? Que ya, pues ya hicieron el taller, ya hicieron el parcial, o sea, sí o sí, todo el mundo esperaría yo que saque 100 en ese corto, o sea, el colmo si no. Y luego el corto de vitaminas, ese sí es puntaje de los 2 puntos netos que tenemos de todos los cortos que hagamos en la clase. Ese va a ser en línea, pero todavía no estoy segura de la logística. Lo más seguro es que sea que todos tengan que conectarse y hacer el corto al mismo tiempo, encender las cámaras y toda la cosa. Y ese todavía no sé cuándo va a ser, pero también va a ser después del parcial. O sea, ¿qué ventajas hay? Generalmente, pues en un escenario normal de clases, pues los cortos van primero, así ustedes tienen una idea de cómo viene el parcial y pues después está el parcial, pero este no es un semestre normal, así que van a tener el parcial primero y los cortos después. La ventaja de tener los cortos después es que pues ya todo el mundo debería sacar 100 en los cortos, ¿sí? Entonces vean el lado positivo a la situación porque no sé qué más pueden hacer.
Pero yo les aviso, o sea, yo les voy a estar avisando, pero para que tengan una idea, pues por ahí va la organización. Dudas, preguntas con lo que les acabo de decir. Dice exactamente, no puedo leer todo. Lo que está en la hoja de trabajo es lo que debemos estudiar de vitaminas o debemos leer más contenido del que indica ahí en los capítulos. No, lo que está en la hoja de trabajo es lo que les voy a evaluar. Y hay cosas pues que vamos a ir viendo en la clase, o sea, con vitaminas no podemos hacer una clase, no, porque el semestre, ya se los dije, normalmente son 18 semanas, este semestre se los cortaron a 13. Con los periodos de laboratorio estamos tratando de que sean 15 más o menos semanas, pero igual como quedamos cortos, decidimos que vitaminas pues les toca por su cuenta. Y entonces es lo de la guía de estudio, pero sí hay cosas que yo voy a ir cubriendo en la clase. O sea, cuando hablemos de un cofactor específico, yo voy a hablar de la vitamina y qué hace y aquí y allá, pero es algo que va a estar regado en todo el semestre. Entonces, ahorita sí lo que les toca es la guía nada más. O sea, que si hacen bien su guía y la tienen que hacer y entregar la mano, la otra semana entregan la de bioenergética, que ya debería estar hecha. Hoy la tuvieron que haber terminado. Y la de vitaminas la entregan la siguiente semana, la semana del parcial. Dice, ustedes igual nos publican cuándo será cada corto del lab. Yo les voy a publicar lo que es de la clase, sí, los cortos del lab, eso es con los auxiliares, con lo que sea que les digan en el laboratorio, porque yo no sé qué les están diciendo en el laboratorio exactamente. El de bioenergética ya les confirmo, ese es el 11 de agosto, ese sí ya está. Después del lab van al lab de 2 a 4, el corto es de 4 a 5. Al salir del lab se van a la clase. Ya nos asignaron salones, yo llegaré al laboratorio a decirles en qué salón es. Lo de vitaminas todavía no tengo fecha, entonces yo les digo cuándo, pero se los voy a publicar. Todas las guías se entregan, la guía de vitaminas, esa es hoja de trabajo, es así, se entrega. Las guías de estudio no se entregan. O sea, yo ahí les puse si se entregan o no se entregan. La hoja de trabajo dice se entrega el día del parcial, porque no sabía cuándo era, entonces ahora ya sabemos que probable sea la otra semana, entonces probablemente la otra semana lo tengan que entregar. Dice, uy, ¿pueden enviar un link de WhatsApp? Sí, pueden enviarlo, pero yo no me voy a meter a ese link, yo no quiero estar ahí en más grupos de WhatsApp. Pero si ustedes quieren un grupo de la clase, pues háganlo. Pero yo sí no. Gracias por la oferta. Pero sí puedo mandarlo, Diego, y ahí miren ustedes si se unen o no. Bueno, ¿alguna otra pregunta o ya puedo empezar con la clase? Bien, ok. Solo esto por un ventilador, espérenme. No, perdón, demasiado calor. Bueno, entonces la semana pasada estuvimos hablando ya de digestión, empezamos a hablar de la digestión de carbohidratos. Decíamos que en general, pues toda la digestión empieza en la boca, luego va al estómago y en el intestino es donde se da la mayor reabsorción. Estuvimos hablando un poquito de cómo se degradaban los enlaces de carbohidratos. Decíamos las diferencias entre los enlaces lineales, las ramificaciones, que eran enlaces alfa 1,6, y la diferencia que había con los enlaces beta, que eran enlaces pues de fibra generalmente que no podían degradarse y que por eso la fibra pues no podía ser absorbida. ¿Sí? Entonces hasta ahí nos quedamos y ahora vamos a ir viendo qué es lo que pasa en el intestino. Al momento en que cae el pH ácido del estómago al intestino, eso va a liberar enzimas, que las vamos a ver en un ratito en otra diapositiva. Y esas enzimas van a liberar contenidos alcalinos que van a cambiar el pH del intestino. Entonces es prácticamente secreción pancreática y secreción de sales biliares. Entonces el pH se torna muy, muy básico y eso va a permitir que empiecen a actuar disacaridasas. ¿Qué les dice el nombre de la enzima? O sea, el nombre está así muy obvio de qué es lo que hacen. ¿Qué hace una disacaridasa? Hidroliza disacáridos. Hidroliza disacáridos. Y los disacáridos sabemos que están compuestos por ¿cuántos monosacáridos? ¿Dos?
Por dos, sí, entonces nos va a generar como producto dos diferentes monosacáridos y ya esos monosacáridos son los que se van a absorber en el intestino. Las disacaridasas van a romper el enlace glucosídico 1,4, en el caso del almidón es la amilasa, pues no es una disacaridasa como tal, pero es la que iría rompiendo enlaces 1,4 ahí, o en el caso de los disacáridos que tengan enlaces 1,4, la disacaridasa específicamente va a romper ese enlace. Si es el caso del almidón, el enlace alfa 1,6 queda expuesto a la isomaltasa, que es una iso, ¿qué les dice? ¿Qué les dice el nombre iso en una enzima? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo a qué suena? Que hace un cambio de isomería. Ajá, entonces quiere decir de que si tenemos, por ejemplo, una estructura que tenga dos carbohidratos que están unidos por un enlace alfa 1,6, al momento de unir el enlace, de modificarlo y pasarlo a 1,4, por ejemplo, es un isómero, ¿sí? Son los mismos componentes, los mismos átomos, solo la distribución espacial cambiaría. Entonces, la isomaltasa lo que hace es prácticamente eso, ¿sí? O sea, generar isómeros y ya pues liberar la glucosa y deja el resto de la cadena del almidón. Los monosacáridos van a pasar a la circulación porta, que es la circulación porta es básicamente las venas que pasan por el intestino que van a distribuir los nutrientes al resto del cuerpo, ¿sí? Generalmente la mayoría de compuestos va a llegar al hígado y del hígado es el que va a distribuir los compuestos al resto del organismo. A mí me gusta mucho como hacer la analogía durante la clase, todo el semestre me van a escuchar decir esto bastante. A mí me gusta plantear al hígado como el órgano que es como la mamá del resto de los órganos, porque lo que va a hacer el hígado es pues agarrar todo, como todo lo que está viniendo de la dieta y lo va a empezar a repartir al resto de órganos según corresponda, o va a empezar a crear almacenajes de reservas de energía, o va a empezar a transformar todo para poder mantener funciones en la sangre. ¿Cuál creen ustedes, y esto pues es como medio cultura general, cuál creen ustedes que es la principal función del hígado en el cuerpo? Tiene muchísimas, pero ¿cuál, o menciónenme algunas de las funciones del hígado en el cuerpo? ¿Qué se les ocurre que hace el hígado? ¿O nunca habían pensado qué hace el hígado en el cuerpo? Metabolizar ¿Qué? medicamentos. Bueno, es una de las funciones, sí, los citocromos están en el hígado, metabolizan medicamentos, ¿qué más? Filtración de toxinas en la sangre. Ok, también parecido, es de toda la parte de los citocromos y del metabolismo de xenobióticos. Dice aquí en el chat, dice produce bilis. En realidad el hígado sí sintetiza la bilis, no la almacena la vesícula biliar, pero es el hígado quien la produce, entonces sí es una de las funciones. Digerir grasas, las grasas se digieren estómago, intestino, en la boca, ¿sí? Ya absorbidas no las digiere, pero sí las puede almacenar y las puede redistribuir. Es una reserva de glucógeno, sí, tiene un gran porcentaje, creo que el 10% del hígado es solo glucógeno. Quiere decir que el hígado tiene muchísimas funciones y por eso es que se encarga pues de agarrar todo lo que viene de la alimentación en su mayoría. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la avena pasa por el hígado, pero no es específica del hígado, o sea, va a tener, o al momento en que entra, está prácticamente todo a la sangre, ¿sí? Es solo que el hígado tiene diferentes receptores y transportadores que van a servir para empezar a agarrar esos nutrientes. ¿Qué otra cosa? Otra función del hígado de la que vamos a hablar bastante, y esta tal vez es menos popular por lo que estoy viendo, es que el hígado es el encargado de mantener o ayudar a mantener la concentración plasmática de glucosa. Quiere decir que el páncreas puede sensar cuánta glucosa hay en la sangre y si falta o no, pues es el hígado quien va sacando la glucosa para mantenerla. Entonces, en términos de metabolismo y ahorita que vamos a empezar a ver glucólisis, esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, ¿sí? Bueno, entonces, veamos acá. Tenemos, solo para dejar claro cómo va la idea, ¿sí? O sea,
cuando comemos algo y pasa de la boca al estómago y del estómago al intestino, podríamos decir que la comida pues ya está adentro, ¿sí? Pero no está absorbida. Entonces, como que en términos para ir entendiendo la digestión, pues sí está dentro, pero no está dentro del organismo todavía en cuanto a circulación y a disposición de los órganos. Para que pueda entrar lo que comemos al organismo, tiene que atravesar el intestino. ¿Cómo se llaman las células intestinales? ¿Cómo se los dice? Por ejemplo, si las células del corazón son miocitos, cardiomiocitos, las de músculo son miocitos, los del intestino son enterocitos, ¿sí? Entonces, los enterocitos tienen estas microvellosidades que están acá, y en realidad esto es una célula, o sea, ven acá la célula se va expandiendo a lo largo de todo el intestino, y lo que está haciendo esa microvellosidad es prácticamente incrementar la superficie, ¿sí? Quiere decir de que todo esto que estamos viendo, si esto es la microvellosidad del enterocito, aquí donde está el puntero, ahorita, esto que estoy señalando, ¿sí pueden ver mi puntero? Sí, va, esta parte que estoy señalando acá, ¿esto estaría dentro del cuerpo absorbido o no absorbido todavía? La parte que está aquí. Todavía no. Todavía No. no. Sí, entonces, digamos, está medio afuera, ¿sí? Para que entre, debe de atravesar el enterocito acá y luego ya pasa a la circulación porta, ¿sí? Entonces, ya estando acá, está en el intestino. En el intestino tiene dos destinos. Puede terminarse de digerir. El intestino también necesita energía, quiere decir que lo que sea que estemos comiendo puede ser que el intestino lo esté usando, o puede sacarlo a la sangre, pues para, ya dijimos, distribución al resto del cuerpo. Como estamos viendo ahorita solo carbohidratos, veamos qué enzimas digestivas hay acá. Y aquí hay 3 ejemplos, hay muchísimas más, pero es para que vean que los nombres son fáciles, y se los digo porque son nombres de enzimas que se tienen que aprender. Pero entonces, ¿qué creen que hace la sacarasa? Es una enzima que, ¿qué? Si se tuvieran que definir la función ahorita. A ver, la sacarasa es una enzima ¿qué? Que hidroliza la sacarosa. Que hidroliza la sacarosa. Entonces, bueno, el sustrato es la sacarosa. Y la sacarosa, ustedes saben que es un disacárido. Y un disacárido que está compuesto ¿por qué? ¿Cuáles son los componentes monoméricos de la sacarosa? Glucosa y galactosa. Glucosa y fructosa, ¿sí? Galactosa, no. Fructosa, sí. Entonces, la sacarosa es el azúcar de mesa, ¿sí? El azúcar que, pues el azúcar al que deberíamos de llamar azúcar. Los carbohidratos en general, todo el mundo habla de azúcares, pero el azúcar de mesa es esta sacarosa. Entonces, glucosa y fructosa. Luego, tenemos la maltasa. La maltasa va a ser la enzima que hidroliza Maltosa. la maltosa. Y la maltosa es un disacárido compuesto ¿por qué? Glucosa más glucosa. Por 2 glucosas, ¿sí? Quiere decir que el producto es glucosa. Y luego acá tenemos la lactasa, que va a ser la enzima que, ¿qué? Lo que hidroliza la lactasa. La lactosa, ¿sí? Lactasa es la enzima, lactosa es el sustrato. ¿Y los monómeros serían qué cosa? Glucosa y galactosa. Ahora sí, glucosa y galactosa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que vean con esto? Que tenemos, asumiendo que comimos, qué sé yo, pan dulce y un vaso de leche. Y entonces tenemos acá que lo que va a entrar a la circulación es fructosa, 1, 2, 3, 4 glucosas y una galactosa. O sea, en proporción, el carbohidrato que entra más al cuerpo es glucosa, ¿sí? Lo mismo si estamos comiendo almidones, por ejemplo, son solo glucosas. Entonces, sí quiero que vean acá por qué la glucólisis y el metabolismo de la glucosa termina siendo bien importante en la dieta, y es porque la mayoría de mecanismos para degradar incluso otros monosacáridos se juntan en algún punto con la glucólisis y se vuelve una vía. Ya habíamos hablado el primer día de clases que la glucólisis es una ruta universal, ¿sí? Y es porque permite combinar todas estas otras rutas también en su degradación.
Pero a la vez, sí quiero que vayan pensando en que existen otras rutas metabólicas, por ejemplo, para la degradación de la fructosa y para la degradación de la galactosa, que terminan siendo rutas minis que en algún momento vamos a ver, pero que se van a, como les dije, incorporar a glucólisis también. Bueno, aquí presten muchísima atención. Pues esto, si vieron el capítulo 11 en algún momento en sus clases, pues esto debería ser fácil, si lo vieron el semestre pasado. Pero lo que tenemos acá, vean el dibujito, ¿qué creen que son estas? Son los enterocitos. Este es el enterocito, todo lo que está acá, pero la parte que está aquí, ¿qué es? Es que ahorita no se ve su puntero. ¿Y aquí? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué es Son esto de aquí? las vellosidades. Las microvellosidades o las células, como dice acá en inglés, las células de borde en cepillo, ¿sí? Entonces, como decíamos, esto que está acá es el enterocito. Pero voy a usar esta acá porque no quiero estar viendo la otra pantalla. Bueno, esto que está acá, entonces es las del borde en cepillo, que es esto de acá, del enterocito, y todo lo que está acá, todo esto sería una célula, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá para absorber? Lo que estamos viendo en esta parte de acá es algo que se le conoce como bomba sodio-potasio, ¿sí? Esa la tuvieron que haber visto el semestre pasado en la bioquímica 1 o cuando sea que llevaron la bioquímica 1. ¿En qué consiste la bomba sodio-potasio? ¿Cómo funciona? Mediante ATP cambia el gradiente de sodio en el que salen 3 sodios y entran los potasios y crea un gradiente de concentración. ¿Qué tipo de transporte es? ¿Es transporte activo? ¿Activo primario o secundario? Primario. Transporte activo primario, porque como ya dijo su compañera, utilizamos hidrólisis de ATP porque estamos moviendo en contra de gradientes, o sea, en contra. Por eso es que necesitamos energía, porque vamos en contra de un gradiente para sacar 3 sodios y a la vez aprovechar y meter 2 potasios. Si estamos moviendo en contra del gradiente de concentración, ¿qué estamos asumiendo? ¿De qué lado creen que habría más sodio? ¿En el enterocito o afuera del enterocito? A ver, repito la pregunta. La bomba sodio-potasio mueve sodio en contra de su gradiente de concentración. Saca 3 sodios y por cada 3 sodios que saca, mete 2 potasios. Por lo tanto, ¿en dónde asumimos que hay más sodio en este momento? ¿Adentro del enterocito o afuera del enterocito? Afuera. 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 Afuera hay más, ¿sí? Tenemos más sodio acá y estamos metiéndole más todavía y por eso es que como que no fluye y por eso hay que sacarlos y usar energía. Quiere decir que la concentración de sodio, en teoría, dentro del enterocito debería de mantenerse baja, ¿sí? Eso es bien importante. Y a la vez, pues como dijimos, metemos sodio. Este gradiente de ATP genera un cambio. ¿Se recuerdan que hablábamos también de que el ATP y el ADP tienen cargas negativas y los grupos fosfato y que a veces escribíamos ADP3, lo que sea? Genera un potencial de membrana también que se vuelve un potencial de membrana negativo. Ese potencial de membrana negativo va a tener la capacidad de atraer cargas positivas, porque el potencial de membrana es negativo, ¿sí? Cuando se le abre la puerta a este transportador que estamos viendo acá, que es los que se conocen como SGLT1, son transportadores de glucosa, pero son dependientes de sodio. Estos transportadores dependientes de sodio, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El potencial de membrana negativo que les decía que existe aquí adentro se da entonces por el cambio energético de la hidrólisis del ATP acá, la acumulación de cargas negativas. El transportador le abre la puerta al sodio y el sodio entonces está entrando a favor o en contra de un gradiente de concentración. A favor. A favor, ¿sí? Porque en donde dijimos que había más sodio, en este caso va a haber más acá afuera, porque la bomba sodio-potasio está manteniendo la concentración baja acá, ¿sí? Entonces, cuando el transportador le abre la puerta al sodio, se produce un cotransporte y el transportador va a permitir entonces el ingreso de glucosa.
Entonces la glucosa va a entrar por un transportador, repito, dependiente de sodio, porque necesitamos que haya sodio para que pueda entrar, por un transporte activo que sería aquí, primario o secundario. Sería secundario, ¿Por qué? porque depende del sodio, entonces como Depende del sodio y no de quién. pendiente del ATP. Y no del ATP, ¿sí? Entonces es activo primario si estamos hidrolizando ATP y aquí solo estamos a favor de un gradiente de concentración, quiere decir que no es primario y por lo tanto es secundario, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿qué pasaría con este transporte, con este transportador SGLT1 si la bomba sodio y potasio se bloquea? ¿Qué va a pasar con la concentración de sodio dentro del enterocito? ¿Se acumula el sodio? ¿Y qué va a pasar entonces con este transporte? Si el sodio se acumula acá, ¿el sodio puede entrar a favor de un gradiente de concentración, sí o no? No. Entonces el sodio ya no puede entrar a favor de un gradiente de concentración, esta parte se bloquearía y la glucosa entonces deja de reabsorberse, ¿sí? Entonces, importante que entendamos el transporte activo primario para poder entender este cotransporte. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Diego? Sí, yo tenía una pregunta. Digamos, si una persona deja de consumir sal que pues contiene cloruro de sodio y consume azúcar, entonces, ¿qué podría pasar ahí? ¿Qué enfermedad o qué problema? Aquí realmente el consumo de sal en la dieta, o sea, los requerimientos de sal en la dieta son medio altos comparado con otros elementos. Aquí pienso que no estaría tan afectado. Lo que sí afecta al consumo de sal es la reabsorción de agua en el intestino, ¿sí? Entonces ahí sí es importante como regular los niveles de sodio. Igual la reabsorción de agua, dije en el intestino, en el riñón, perdón, también regula esta parte renal, puede regular la presión sanguínea, la presión arterial, pero en el caso del intestino realmente no genera un cambio tan drástico porque son, o sea, concentraciones prácticamente mínimas las que se usan acá comparado con el resto del cuerpo. Tendríamos que hablar de una ¿cómo sería? Desregulación no sé si esa es una palabra, de sodio muy alta, porque también recuérdense que el potencial de membrana utiliza bomba sodio-potasio para crear esos potenciales de membrana también, ¿sí? O sea, no bomba sodio-potasio, pero canales de sodio y potasio para generar los potenciales de membrana. O sea, tendríamos que estar como muy mal para que el metabolismo de glucosa afectara, ¿sí? Entonces no es algo tan drástico, digamos. ¿Y por qué? Porque no todos los transportadores acá, SGLT1 también, tenemos otros. Por ejemplo, acá el GLUT5. El GLUT5 es un transportador que es un poco más específico para la fructosa. Entonces, estos transportadores GLUT son más un transporte pasivo. En lugar de ser un transporte activo, ya no estamos utilizando energía, ya no necesitamos los cambios de voltaje en la membrana, sino que en la glucosa, vean acá también puede entrar glucosa, galactosa, fructosa, es más como para otros monosacáridos, pueden entrar también por difusión pasiva, ¿sí? Entonces, no es que dependamos solo de un tipo de transporte y por eso es que no generaría como un impacto así súper terrible el que uno pues funcionara un poquito menos. Bueno, ya adentro del enterocito, la glucosa, fructosa, galactosa aumentó de concentración, porque todo lo que estaba acá, digámosle, afuera todavía, ya fue absorbido por el enterocito, se incrementa esta concentración y ahora esta concentración puede pasar por difusión pasiva hacia los capilares. Y el transportador que entra acá es el GLUT2. El GLUT2 es un transportador de glucosa bien importante, está presente acá en el enterocito, está presente en el páncreas y está presente en el hígado. Y lo que tienen en común estos tres es que manejan grandes concentraciones de glucosa. El páncreas porque necesita sensar la glucosa en sangre para liberar la insulina. El hígado, pues porque ya dijimos, es el encargado del almacenamiento y redistribución de glucosa y también síntesis de aminoácidos y otro montón de cosas.
y por eso necesita grandes cantidades de glucosa. Y en el intestino, pues porque toda la glucosa está entrando al intestino y necesitamos sacar grandes cantidades, ¿sí? Entonces, el GLUT2 es un transportador que tiene una constante de Michaelis, un Km muy, muy grande. Si se recuerdan de la bioquímica 1, el Km era una constante que indirectamente nos podía hablar sobre la saturación de las enzimas. En este caso estamos hablando de un transportador, no es una enzima, pero nos puede dar una idea de la saturación del transportador. Y estamos hablando del transportador en el contexto enzimático también y de saturación, porque funcionan cambiando conformaciones. No transforman los productos, pero ese cambio de conformación sí favorece la entrada y la salida del carbohidrato. Tengo una diapositiva por acá, así que ahí la vamos a ir viendo. Catherine. Tengo una duda. ¿La glucosa con ese transportador entra a favor del gradiente o en contra? ¿Ese transportador es cuál? Porque hay 3 en esta diapositiva. ¿El de ese SGLT1? Aquí entraría, depende, a favor si acabamos de comer y la concentración es alta, en contra si la concentración de glucosa ya no es tan alta en la luz intestinal, pero sí en el enterocito, ¿sí? Entonces, como quien dice, se van a ir turnando porque los GLUT5 pues son difusión pasiva, o sea, si hay mucha concentración, son los primeros que se van a, digamos, abrir, ¿sí? No son canales iónicos, por eso es que estoy haciendo esto. Son los primeros que van a dejar entrar el carbohidrato. Y luego, ya cuando las concentraciones empiezan a bajar, porque, o sea, esto piénsenlo muy dinámico, no es que pasa así uno por uno. ¿Cómo sería? Comimos, esto incrementó muchísimo. Ay, ¿dónde está mi mouse? Esto incrementó así en grandes cantidades, ¿sí? Si aumentó en grandes cantidades, acá estarían como relativamente bajas. Pero al momento en el que todo esto empieza a entrar, en el enterocito van a subir las concentraciones. Quiere decir que este transporte va a estar un tanto menos favorecido. Pero ¿qué va a pasar? Ese transporte también está pasando al mismo tiempo. Quiere decir que las concentraciones tal vez van a estar como medio constantes porque estoy entrando, estoy sacando, estoy entrando, estoy sacando, ¿sí? Entonces es más como que todo va pasando al mismo tiempo y no es como que uno se enciende y otro se apaga. No sé si eso complica más la historia o responde un poquito a tu pregunta. No, ya entendí. Entonces es el sodio el que sí entra a favor siempre de su gradiente. ¿Entra a favor con este transportador? Sí. Como quien dice, le abrimos la puerta al sodio y cuando le abrimos la puerta al sodio, la glucosa aprovecha y entra. ¿Sí? O la galactosa. O sea, como que aprovechamos a meter 2 de un solo. Pero en realidad este también está pasando. Lo que pasa también es que ¿de qué va a depender qué tan eficiente sea esto? O sea, aquí estamos viendo un ejemplo de un SGLT1 versus un GLUT5, ¿sí? Pero en realidad el intestino va a tener más, creo, de estos, muchísimos más, que lo que tiene de GLUT5. Entonces quiere decir que este va a estar trabajando más porque vamos a tener más, pero no es porque sea más eficiente o porque los logre meter más, ¿sí? Sino como va a depender de qué tanto están expresados en el intestino los transportadores también. Entonces, por eso les digo, es de entender el proceso, pero recuérdense lo que hablamos el primer día de clases. Nunca estamos en equilibrio, siempre estamos tratando de alcanzar el equilibrio, pero nunca estamos en equilibrio y nunca podemos estar en equilibrio porque esto está pasando todo el tiempo. Al momento en el que esto entra acá, baja un poco acá, sube un poco acá, pero luego sale aquí, entonces baja acá y entonces ahora está más concentrado acá. O sea, no podemos pensar al metabolismo como algo estático, sino más como el entender el por qué pasan las cosas y tratar de explicar cómo funcionan con base a eso, ¿sí? Esto, bueno, entonces esto sería cómo se comporta el transporte en el intestino. ¿Alguna otra pregunta acá? ¿No? Bueno, estamos bien. Entonces, tenemos acá el transportador de los GLUT, estamos hablando de GLUT5 y GLUT2, pero en realidad hay muchísimos más. Termina siendo una difusión facilitada. Van a ser específicos para ciertos tipos de tejido, o sea, les decía el páncreas, el intestino, el hígado tienen GLUT2, por ejemplo, ya vimos que GLUT5 está en el intestino.
Los GLUT4, por ejemplo, son dependientes de insulina, son más que todo expresados en músculo. No todos los GLUT4 son dependientes, perdón, no todos los GLUT son dependientes de insulina, sino solo los GLUT4. Tenemos GLUT1 que son más como que se encuentran en más tejidos en el organismo. Entonces, hay una tabla y su guía de estudio les pide que se sepan pues qué transportadores están en cada tejido. Yo realmente les recomiendo que se la aprendan, que sepan qué transportadores hay en qué tejidos. Ya vimos algunos ejemplos. Los GLUT4 van a sufrir cambios de conformación, les decía, no son enzimas, pero por eso como que se comparan un poquito, porque tienen ese cambio de conformación que favorece la internalización de los monosacáridos. Entonces, este sería el espacio extracelular, que era lo que decíamos, es el lumen intestinal, como que está dentro del cuerpo, pero no adentro del organismo o de la célula. Va a entrar se pega al transportador GLUT, ese como está abierto, digamos, y entra la glucosa, y al momento en que se une la glucosa va a generar un cambio de conformación que lo que hace es empujar la glucosa que se había pegado hacia adentro de la célula, y entonces ahora la glucosa entra al citosol. Entonces tiene dos estados, un estado 1 que sería el estado viendo hacia la luz intestinal, y un estado 2 que sería ya liberando la glucosa en el citosol. Bueno, entonces aquí está lo que les decía, hay una tabla en su libro. Aquí están, GLUT1 son ubicuos, creo que es la traducción de la palabra, o sea que están en todo el cuerpo. La mayoría del sustrato aquí es glucosa. Vean, algunos otros les dice, por ejemplo, GLUT5, el de preferencia es fructosa, pero ya vimos que no es exclusivo, que también puede internalizar la lactosa, glucosa también. Está en el intestino delgado. Y hay otros, ¿cuáles les decía? El GLUT4 les había dicho que era dependiente de insulina y que está principalmente en el músculo, ¿sí? ¿Qué otros me interesa que se sepan? El GLUT2 que dijimos que está en el hígado, en el intestino, en el riñón, en el páncreas y así. Pues ya esos son como que los más populares, pero sí échenle un vistazo a la tabla y vean ahí en qué otros tejidos tenemos. Hay otros que son dependientes en el cerebro también, por ejemplo. Y entonces, veamos, es un ejemplo, esto lo vamos a volver a ver más despacio, pero ahorita para que vayan entendiendo cómo funciona. El transportador GLUT4, decíamos que era diferente al resto porque el GLUT4 es dependiente de insulina, ¿sí? Quiere decir que si no hay insulina en el cuerpo, el GLUT4 no existe. Entonces, no existe en la superficie de la membrana. O sea, normalmente la membrana del músculo se ve así, sin el transportador, ¿sí? O sea, está así como escondido. Y luego entonces lo que va a pasar es que se genera una cascada de señalización, que esta la vamos a ver después de ver glucólisis, cuando estemos viendo la regulación. Hay unos receptores de proteína G que van a activar al sustrato dependiente de insulina, va a desencadenar la cascada esta de PKB, y esto lo que va a hacer es activar las vesículas del transportador. O sea, el transportador normalmente está así como chilling dentro de la célula, y cuando esta cascada se activa, va a producir esta exocitosis, sería acá, la vesícula se mueve hacia la membrana, y ahora vean, el transportador se expresó en la membrana, ¿sí? Esto tiene sentido porque la insulina, en teoría, solo se libera cuando la concentración de glucosa aumenta. Y eso lo sabe el páncreas porque el páncreas tiene transportadores GLUT2, que decíamos son los que tienen un KM alto, y entonces el páncreas puede absorber un montón de glucosa. Ese aumento de glucólisis en el páncreas despierta la liberación de insulina, eso también lo vamos a ver. Se libera la insulina y la insulina pues ya llega a tocarle la puerta al músculo y decir, hey, si hay un montón de insulina acá afuera es porque el páncreas tenía un montón de glucosa, y si el páncreas tenía un montón de glucosa, quiere decir que necesitamos activar los GLUT4 para que esa glucosa se pueda absorber en el músculo, ¿sí? Entonces, salen por exocitosis, se expresan los transportadores, la glucosa ya se pega, estado 1, adentro, estado 2. O sea, igual tienen sus cambios de conformación. La diferencia es que normalmente no están.
En el momento en el que esta señal se apaga, o sea, la insulina se degrada, ya no existe, se acabó toda la cascada enzimática, la célula dice, bueno, ya no hay glucosa, necesito guardar mis transportadores y ahora se produce la endocitosis del transportador y se vuelven a guardar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la diabetes tipo 1, que es la diabetes dependiente de insulina? En la diabetes tipo 1 no existe la producción de insulina porque generalmente es un daño en las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir la insulina. Si la insulina no está, podemos tener transportadores de glucosa que funcionen muy bien y que estén listos para la acción, pero si no hay quien le toque la puerta, o sea, que no hay quien produzca esta cascada que libere las vesículas, no va a haber absorción de glucosa. ¿Y qué va a pasar con la glucosa en sangre entonces? Aumenta. Se va a acumular. ¿Sí? Aumentaría la concentración de glucosa y el problema acá es que generalmente pues es ahí hacia donde va nuestra cabeza, ¿no? Como decimos, diabetes igual glucosa alta en sangre, pero ¿cómo está la glucosa dentro de la célula? Baja. Baja, porque no hay transportadores y porque la glucosa entonces no puede entrar, ¿sí? Y por eso es que empezamos a ver generalmente muchos de los síntomas de personas antes de que sean diagnosticadas con la diabetes tipo 1 es que empiezan a perder peso, por ejemplo, o no engordan, o que la energía disponible para realizar actividades generalmente es baja, ¿sí? También empezamos a ver de que son pacientes que tienen, no sé, mucha sed o dolor de cabeza y esto va relacionado entonces con la ósmosis que sí genera el incremento de glucosa en sangre. Pero el resto de síntomas son relacionadas a la falta de glucosa que se produce en la célula. Entonces la célula empieza a crear otras fuentes de energía, como la producción de cuerpos cetónicos, que se da por la degradación de grasas, eso lo vamos a ver en un par de meses, y pues esto al final termina siendo un riesgo a la salud cuando se producen en exceso, porque son cetonas, y las cetonas ustedes saben que tienen pues los grupos carboxilo, que son grupos ácidos, y al final eso puede cambiar el pH de la sangre y generar una acidosis metabólica en pacientes con diabetes que tengan un incremento de azúcar en sangre, ¿sí? Entonces eso sería así como diabetes tipo 1 en general. Diabetes tipo 2, el problema no es la producción de insulina, sino que el problema es el receptor, ¿sí? El receptor de insulina puede ser que haya desarrollado tolerancia o puede ser que el receptor ya no funciona o que generalmente es relacionado a tolerancia o alguna mutación, porque hay muchísimos tipos de diabetes. Los más populares son 1 y 2, ni siquiera vamos a hablar de los otros, creo que son como 13 tipos de diabetes, ni siquiera vamos a hablar de esos en la clase, pero sí que sepan pues que en la diabetes tipo 2 se genera una tolerancia del receptor y entonces el concepto tolerancia no sé qué tan claro lo tengan, pero digamos que uno se vuelve tolerante cuando uno ya no reacciona ante una situación, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, somos tolerantes con los problemas de tráfico de la capital, por ejemplo, porque ya que así es el tráfico en Guate, entonces ya no hay reacción, ya nadie pelea, porque ya nos volvimos tolerantes hacia esa situación, es algo que ya normalizamos, algo que ya no vale la pena pelear, porque nadie va a hacer nada, por ejemplo, lo mismito le pasa al receptor con la insulina. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque la dieta de azúcares era muy alta, había mucha insulina todo el tiempo, y entonces el receptor dijo así como, no, yo aquí ya no me canso, o como esto tal vez está mal, estoy mal de que todo el tiempo esté recibiendo insulina, mejor ya no funciona, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda esta cascada ya no existe, y ¿qué va a pasar con los transportadores? Igual, no van a salir, y la glucosa queda acumulada afuera, ¿sí? Entonces, repito, diabetes tipo 1, el problema es que no hay producción de insulina. Diabetes tipo 2, el problema es el receptor. No importa dónde sea el problema, el efecto dentro de la célula es parecido. No hay cascada de señalización, no hay exocitosis de vesículas, no hay mecanismos para que la glucosa entre y por lo tanto la glucosa se acumula, ¿sí? Dice Fátima, ¿qué pasa con toda esa glucosa que se queda en la sangre y no entra a la célula? No va a entrar. ¿A qué célula no va a entrar? ¿Quiénes tienen receptor GLUT4?
Los músculos. El músculo, ¿sí? Y entonces el músculo es quien se está quedando sin glucosa, pero los otros tejidos sí pueden usar la glucosa que se almacena. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, el hígado va a empezar a sintetizar grasas, por ejemplo, o va a empezar a transformar esa glucosa en algo más, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con la glucosa. Vamos a empezar a ver ahí, después de ver glucólisis, todas las otras vías a las que la glucosa se pueda ir. Incluso vamos a ver por qué un exceso de glucosa termina convirtiéndose en grasa, ¿sí? Que pues eso lo vamos a ver hasta dentro de un par de meses. Pero ahorita lo que me interesa, acuérdense, ahorita estamos en la clase de digestión, entonces lo que me interesa ahorita es que veamos cómo es que la glucosa se va absorbiendo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces, decíamos que los carbohidratos van a entrar del intestino delgado, entran al enterocito, en el enterocito se absorben, pasan a la circulación porta va a ir al hígado o a otros tejidos, músculo, lo que sea, y ahí se van a absorber, ¿sí? Sin embargo, desde el punto de vista nutricional, los carbohidratos tienen algo que se llama índice glicémico, ¿sí? Y esto es básicamente la capacidad que tiene el carbohidrato de elevar la glucosa sanguínea. En 2 semanas, la otra semana van a hacer la práctica de fermentación, la semana siguiente van a hacer la práctica del metabolismo de glucosa, que es prácticamente van a hacer un monitoreo, si me recuerdo bien, la verdad es que no recuerdo bien ahorita qué es lo que hacen en la práctica, pero creo que hacen un monitoreo de medir la concentración de glucosa en sangre y medirla a la media hora después de comer, a la hora después de comer, a la hora y media después de comer, y ustedes van a generar gráficas que se ven como esta que está acá, ¿sí? Que es prácticamente el nivel de glucosa, o sea, qué tan alto esté y cómo se mueve a través del tiempo, ¿sí? Decíamos entonces que el índice glicémico de un alimento va a determinar la elevación de glucosa sanguínea que se ocasiona después de ingerirlo. Entonces, vean acá, tenemos glucosa, azúcar. Si estamos hablando del azúcar, estamos hablando generalmente de azúcares simples. ¿Cuáles son los azúcares simples? Los que son rápidos de absorber, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sacarosa, por ejemplo, sabemos que es rápido de absorber. ¿Por qué? Porque va a entrar a la boca, va a pasar al intestino y luego la sacarasa lo va a agarrar, fructosa, glucosa y para adentro, ¿sí? En cambio, si tenemos, por ejemplo, un almidón, el almidón va a entrar, en la boca se tiene que degradar a maltosas más pequeñas, dextrotriosas, tiene que hacer hidrólisis ácida en el estómago, tiene que entrar al intestino y fragmentarse en varios pedacitos, va a ser absorbido más lento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si regresamos a esa diapositiva que teníamos del transporte activo, ¿qué está pasando con la concentración de glucosa afuera, como en el lumen intestinal? Va siendo más baja porque el almidón se tiene que ir degradando, ¿sí? Y si va siendo más baja, quiere decir que al enterocito entra menos a la vez y el enterocito puede irla sacando de a pocos, ¿sí? Si es de absorción rápida, se va a acumular un montón afuera, va a meter todo eso adentro y de una vez a la sangre, ¿sí? Entonces, véanlo acá, es lo que está pasando en este pedazo acá. Comemos y al momento de comer, a los minutos, el pico de glucosa, ¿sí? En cambio, al comer almidones, vean, el pico es mucho más pequeño y se mantiene más prolongado a través del tiempo, ¿sí? Vean acá, el pico es más corto y luego cae. ¿Qué es lo que pasa con la fibra? La fibra decíamos de que son carbohidratos complejos, no solo son enlaces beta 1,4, también habrá uno alfa 1,4, alfa 1,6, que pueden ser absorbidos, pero como no están expuestos así tan fácil, es más difícil degradarlos. Quiere decir que van a pasar más tiempo en el intestino, en el lumen intestinal, van a entrar de más a poquitos al enterocito y se van a ir liberando en la sangre mucho más gradual. Entonces, vean, el pico acá es mucho más corto y es mucho más prolongado, incluso en comparación con los almidones. Y por eso es que comer fibra, por ejemplo, comer pan integral versus pan blanco, si ustedes se fijan en las calorías del pan, probablemente sea lo mismo, ¿sí? El pan blanco tendrá ahí un par de calorías más que el pan integral. Pero ¿qué va a ser la diferencia? La diferencia es qué tan disponible va a estar esa glucosa en sangre, ¿sí?
Si lo que ustedes quieren es, no sé, comer porque están haciendo ciclismo, por ejemplo, y se fueron a bicicletear, no sé, 90 kilómetros y van a estar en la bicicleta por 3 horas y lo que quieren es comer y que haya energía disponible, esto probablemente les sirva porque ustedes necesitan que haya glucosa disponible en sangre. Pero si lo que van a hacer es tratar de mantener la glucosa constante a través del resto del día, probablemente comer un pan integral sea más beneficioso, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces vean acá el índice glicémico, que es el que tenemos aquí. Ay, Dios. ¿Dónde estás? Aquí. El índice glicémico que tenemos acá es alto, les dice de 70 a 100. Y con la fibra lo tenemos acá bajo, de 0 a 55, y los almidones lo tienen moderado, de 55 a 69, ¿sí? Otra parte importante de esto es que están relacionados a qué tan rápido les dé hambre, porque, por ejemplo, los carbohidratos de absorción rápida, que serían los carbohidratos simples, que ya vimos que tenían este pico acá y que bajaban más rápido, van a bajar los niveles de glucosa más rápido y por lo tanto eso puede ser que empiece a despertar las señales en el cerebro en cuanto a necesitamos energía nuevamente porque ya cayeron los picos. En cambio acá, al mantener el pico más constante, esa señal de no tengo hambre termina siendo pues más constante porque el intestino sigue trabajando todo el tiempo y las enzimas todavía están secretándose, ¿sí? Al momento en el que acaba toda esa actividad en el intestino, digamos, las enzimas y todas las hormonas se van a resetear y pues en algún momento empieza de nuevo el ciclo, ¿sí? Entonces, al final, comer alimentos con índice glicémico alto estimula más hambre y al final genera más disponibilidad de carbohidratos para terminar, como decíamos, en síntesis de grasas, que puede terminar en obesidad. Bueno, como les decía, también depende como de la actividad, o sea, si están haciendo algo que requiere una gran cantidad de energía inmediata, pues necesitamos también esa disponibilidad de azúcar más rápida. Bueno, algunas enfermedades relacionadas a la absorción de carbohidratos, tal vez la más popular sería la intolerancia a la lactosa, que es prácticamente la pérdida de la actividad de la lactasa. Nosotros como mamíferos estamos, no sé, evolutivamente diseñados para tomar leche cuando nacemos, ¿sí? Y entonces lo que pasa es que mientras crecemos y vamos envejeciendo, esa capacidad de degradar la lactosa empieza a degradarse porque la enzima empieza a perder actividad, empieza a ser menos eficiente y al final esa lactosa que consumimos queda en el intestino porque la lactasa no existe y en forma de disacáridos ya vimos que los carbohidratos no se pueden absorber. Sí, o sea, sí o sí, todo tiene que terminar siendo un monosacárido para que pueda ser absorbido en el enterocito. Y esto es más que todo específico para carbohidratos. La forma monomérica es la única que puede entrar al enterocito. Entonces, lo que va a pasar es que la lactosa va a ser utilizada por la microbiota intestinal. O sea, las bacterias de la microbiota son las que van a empezar a utilizar la energía que hay en esa lactosa. El problema es que al momento en que la degradan y producen todo el metabolismo de la lactosa en el lumen intestinal, van a generar ácidos orgánicos, van a incrementar la cantidad de gas y de agua que no se reabsorbe, ¿sí? Entonces, al final lo que termina esto es convirtiéndose en una gran diarrea que va a terminar pues mandando a alguien al baño, ¿sí? Después de, qué sé yo, comer helado, comer queso, comer cualquier cosa que tenga una cantidad de lactosa muy alta, ¿sí? Como les digo, es algo que se desarrolla conforme envejecemos, porque cuando somos bebecitos, pues son muy pocos los bebés que nacen con una intolerancia a la lactosa. Y si fuese el caso, pues si se buscan otros suplementos alimenticios con otras leches, por ejemplo, la leche de soya o así, que no tengan un contenido de lactosa alto. Bueno, con eso terminamos el contenido de digestión de carbohidratos. Por lo que estoy viendo, creo que nos va a dar tiempo nada más de ver digestión de lípidos y de proteínas, y dependiendo cómo vayamos y qué hora sea, vemos si empiezo o no glucólisis, pero vamos a ver a dónde llegamos. Les voy a dar 5 minutos de descanso
vayan, no sé, a refiliar su café, vayan a comer azúcar para que no simples o compuestos y los veo en 5 minutos, ¿sí?
Bueno, estamos de vuelta. Vamos a seguir ahora entonces con la digestión de lípidos. Y antes de empezar con la digestión de lípidos, es importante pues que refresquemos un poquito la bioquímica 1 en cuanto a la estructura. ¿Qué estamos viendo acá? Según la estructura, ¿qué sería esto? ¿Un triglicérido? Un triglicérido. Y un triglicérido está formado por una molécula de glicerol, que son estos 3 carbonos que estamos viendo acá, y 3 ácidos grasos que pueden ser simples, monoinsaturados o poliinsaturados, ¿sí? Luego, ¿qué estamos viendo acá? ¿Un fosfolípido? Un fosfolípido, que es básicamente lo mismo. La diferencia es que solo va a tener 2 ácidos grasos y una molécula, una cabeza fosfatada, ¿sí? Y este X puede ser cualquier cosa que va a generar esta cualquier cosa fosfatada, ¿sí? Y luego tenemos acá el colesterol, pues que es una molécula bastante grande, con ciclos y lo demás, o vitaminas que van a ser vitaminas hidrofóbicas, que serían lipofílicas y que pueden absorberse también en la dieta, ¿sí? Bueno, entonces, al igual que los carbohidratos, la digestión de lípidos va a comenzar en la boca. Para los carbohidratos teníamos amilasas, en este caso para los lípidos tenemos una lipasa lingual que es secretada por las glándulas de Ebner, y en el estómago tenemos todavía que es activa la lipasa lingual y la lipasa gástrica. Si se recuerdan, hablábamos de que con los carbohidratos, la amilasa, por ejemplo, al momento en que nos la tragábamos, se desactivaba en el estómago porque no podía funcionar a pHs ácidos. En este caso, la lipasa lingual sí puede trabajar a pHs ácidos porque en el estómago sigue funcionando, pero tenemos una lipasa gástrica que es más eficiente, ¿sí? A pHs ácidos. En el páncreas tenemos una tercera lipasa. Esta se conoce como lipasa pancreática. Algo bien importante es que cuando hablamos de la lipasa lingual o la gástrica o la pancreática, lo estamos hablando como que fuera una sola, pero en realidad hay muchas que tienen actividades específicas dependiendo de qué enlace sea el que corte, en dónde lo corte y lo demás. O sea que en realidad estas lipasas son como un grupo de enzimas que va a trabajar en el estómago, en la boca o en el intestino, ¿sí? En el intestino, pues va a ser la absorción, igual que en los carbohidratos, solo que acá va a ser en forma de micelas, que vamos a ver ahorita cómo se forman, y la hidrólisis completa de los triglicéridos, que en realidad el nombre es triacilgliceroles, produce glicerol y ácidos grasos, porque estaríamos cortando pues prácticamente acá, ¿sí? O acá, para liberar esto. Entonces, bueno, eso. Tenemos que los triglicéridos se absorben en forma de ácidos grasos libres y monoacilglicerol en el intestino delgado, y generalmente esto nos va a producir monoacilglicerol y ácidos grasos libres, o sea, queda como uno prendido, pero también puede producir diacilglicerol, o sea, quedan 2 prendidos todavía. Entonces acá va a depender como de qué ácido graso o cuántos ácidos grasos la lipasa logró cortar. La lipasa pancreática requiere una proteína pancreática adicional que se llama colipasa, que sería esto. Ya me dijeron que mi mouse no lo pueden ver cuando está ahí. Sería esto de acá. La procolipasa es una enzima que está en forma, una proteína que está en forma, digamos, como de simógeno o como una proteína. No sería simógeno porque no es una enzima, ¿sí? Y necesita una activación por la tripsina, que la vamos a ver ahorita cuando hablemos de la digestión de proteínas. La tripsina la va a cortar, la procolipasa la va a cortar en colipasa, y esta colipasa se va a unir a la lipasa formando este complejo que estamos viendo acá, que es el que va a permitir que se una a las micelas o a las vesículas para empezar a degradar. Entonces vean acá el dibujito. Este sería un triglicérido, porque en rosado o rojo, no sé qué color lo vean ahí, tenemos el glicerol, que sería el palito que están viendo ahí, y luego los otros azules serían los triglicéridos. En este caso está cortando 1 y está cortando 2, quiere decir que el producto acá sería un monoacilglicerol
y 2 ácidos grasos, ¿sí? Bueno, la colipasa se secreta como una procolipasa, que era lo que les estaba diciendo, se activa por la tripsina y se combina con la lipasa en relación 1:1, o sea, una colipasa por cada lipasa. Esta permite el acceso de la lipasa a la superficie de las micelas, o sea, que la enzima pueda actuar aquí, y evita la inhibición de la enzima por las sales biliares, ¿sí? En este caso, entonces, la procolipasa estaría actuando como un cofactor de la enzima, porque sin esta parte, pues, no podría funcionar. Para los que ya empezaron su guía de proteínas, pues, para que vayan viendo, de vitaminas, para que vayan viendo cómo esto se va integrando, ¿sí? El páncreas también produce colesterol esterasa, que pues va a degradar, como el nombre lo dice, colesterol, y fosfolipasa 2, que es la fosfolipasa que corta este cachito de acá, ¿sí? Entonces tenemos fosfolipasas A1 o A2, dependiendo de en qué ácido graso sea el que corten. Las A2 cortan el segundo ácido graso de la cadena, que es en el ejemplo del dibujito acá, el que nos quedó. Quiere decir que la fosfolipasa A2 estaría cortando esta parte de acá. Bueno, entonces aquí está como otro resumen. Tenemos la lipasa pancreática. Agarra el triglicérido, lo hidroliza a diacilglicérido o monoacilglicérido y 1 o 2 ácidos grasos según corresponda. La fosfolipasa A2 termina de cortar el que nos quedó y la colesterol esterasa al colesterol. Hay algunos fármacos que se utilizan sobre todo en pacientes que tienen colesterol alto o que tienen triglicéridos altos y generalmente están diseñados para apuntar a inhibir la digestión o la absorción al cuerpo de estas moléculas. O sea, como decir, bueno, me la comí, pero si no se absorbió, no entró, entonces no va a estar en el organismo, ¿sí? Entonces, un ejemplo de estos es el Orlistat, que funciona como inhibidor de las lipasas, tanto gástrica como pancreática, y por lo tanto no va a haber hidrólisis de triglicéridos, y si no hay hidrólisis en forma de triglicéridos no se pueden absorber, y por lo tanto va a incrementar la cantidad de grasas en el lumen intestinal, y pues así como se las comieron, así van a salir. Eso quiere decir que va a incrementar la presencia de grasas en las heces y a esto se le conoce como esteatorrea. Y algunas personas pues pueden utilizar este fármaco para perder peso, pero les dije también puede utilizarse para evitar pues el incremento de triglicéridos en la sangre. Lo de perder peso realmente acá podría ser algo a debatir, porque no podríamos estar perdiendo un peso que no estamos ganando, y el peso solo lo vamos a ganar si nos comemos lo que sea que nos estamos comiendo, ¿sí? Entonces es más como tratar de evitar de que subamos más de peso, ¿sí? O sea, no es como que vayamos a adelgazar por dejar de absorber las grasas, ¿sí? ¿Sí se entiende como la diferencia? Una cosa sería adelgazar, otra cosa sería dejar de subir de peso, ¿sí? Bueno. Entonces aquí veamos cómo se ve ya todo junto. Tenemos el triglicérido acá, lipasa pancreática, vean aquí liberó un ácido graso, luego tengo diacilglicerol, sigue la misma enzima, diferente corte, cortó otro, ahora tengo un monoacilglicerol, tengo 2 ácidos grasos, uno que se liberó acá, otro que se liberó acá. La isomerasa puede cambiar la posición para que una diferente lipasa pueda agarrarlo y cortar el ácido graso que queda. Lo que sí quiero que vean es estas líneas que están acá, están delimitando al enterocito, ¿sí? O sea, todo lo que tengo aquí en medio está adentro de la célula. Y lo que está acá afuera es lo que estaría en el lumen intestinal, o sea, lo que no se ha absorbido. Entonces les pregunto, al igual que los carbohidratos, los lípidos se absorben solo en formas monoméricas, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? A ver, Luz, anímese. ¿Qué piensa? Si solo se absorben en formas monoméricas. Ajá, ¿sí o no? Sí. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué es este dibujito de aquí?
2 monoacilglicerol. Un monoacilglicerol, ¿sí? Entonces, quiere decir que no estamos absorbiendo todo en forma de ácidos grasos, ¿sí? Quiere decir de que después de liberar los 2 ácidos grasos, esos 2 ácidos grasos pues sí pueden entrar. Si se usa la isomerasa, tenemos glicerol que puede ser absorbido y los 3 ácidos grasos van a entrar, véanlo acá, pero también un porcentaje, y es un porcentaje bastante alto, vean, es casi el 72%, de los triglicéridos se van a absorber en forma de monoacilglicerol, un 6% se va a absorber en forma de ácidos, creo que sería esto, monoacilglicerol, esto suma 100, ¿sí? Y el 22% en forma de glicerol. Este 6% es el monoacilglicerol que sufrió la actividad de la isomerasa, ¿sí? Y luego pues ya todos los ácidos grasos en general. Pero es un buen porcentaje que todavía entra en forma de monoacilglicerol. Entonces, la respuesta sería falso, ¿sí? No, se pueden absorber en forma de monoacilgliceroles también, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa acá? Acá se pueden ya desprender los otros ácidos grasos o puede ser de que se vuelvan a ensamblar y puedan ser transportados a la sangre. Hay unas lipoproteínas, tenía esa diapositiva y la borré, me arrepentí ahorita de haberla borrado. Hay unas lipoproteínas que se ensamblan en el intestino, que se conocen como kilomicrones. ¿Eso lo ven en Bioquímica 1 o no? No, cuando ven el colesterol, ¿vieron lipoproteínas? A lo lejos las recuerdo. Sí, es que yo como que me recuerdo que eso está en Bioquímica 1 y creo que por eso es que lo borré. Dije así como, esto ya lo vieron. Pero para que se recuerden ya no a lo lejos, sino más cerca, los kilomicrones son un tipo de lipoproteína que se ensambla en el intestino, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es que muchos monoacilgliceroles al final van a ser reesterificados, o sea, el triglicérido se vuelve a sintetizar y aquí está la formación de kilomicrones. Es la única lipoproteína que el intestino sintetiza, ¿sí? Las demás las sintetiza el hígado. Quiere decir que cuando entra el glicerol y los ácidos grasos a la circulación porta, estos van a viajar al hígado y el hígado va a resintetizar para redistribuir el colesterol. El colesterol en su mayoría entonces va a ir en esta parte, en la parte de los kilomicrones. No se absorbe así solito. Igual los ácidos grasos que se absorben, recuerden que son insolubles, ¿sí? Y la sangre pues es un porcentaje más de la mitad, está hecha únicamente de agua. Quiere decir que al momento en que esto entre a la circulación porta, que es la sangre que decíamos va hacia el hígado principalmente, necesitamos transportadores y en su mayoría pues son los kilomicrones, pero existe un porcentaje de ácidos grasos libres que puede viajar, pero se tiene que unir a la albúmina, que es una proteína que va a ayudar a solubilizar esos ácidos grasos para contribuir al transporte, ¿sí? Entonces, una diferencia bien importante entre lípidos y carbohidratos en cuanto a la circulación porta es que los lípidos no van a andar como Juan por su casa, como anda la glucosa, sino que ellos sí necesitan ser empaquetados y ser distribuidos mejor porque son insolubles, ¿sí? Bueno, la parte de los lípidos requiere también una actividad hormonal y tenemos acá dos hormonas importantes que son la colecistoquina y la secretina. La colecistoquina estimula la liberación de bilis, las enzimas pancreáticas y reduce la motilidad gástrica. ¿Por qué necesitamos reducir la motilidad gástrica? Porque necesitamos que estén más tiempo en el intestino, ¿sí? Y para que haya más absorción. Y la secretina va a estimular el cambio, va a producirse con el cambio de pH que entra del estómago. Cuando toda la parte del estómago empieza a entrar al intestino, esta parte va a generar la activación de la secretina, porque dice así como aquí, porque hay ácido, porque el intestino debería ser básico, y entonces la secretina lo que hace es liberar soluciones alcalinas, que en este caso serían las sales biliares, que produjo el hígado, que vienen de la bilis y del páncreas, ¿sí? Entonces lo estamos viendo acá.
La colecistoquina reduce la motilidad gástrica y luego tenemos acá la secretina con las soluciones del páncreas, de la vesícula biliar y del intestino indirectamente con la vesícula biliar, ¿sí? Esto aumenta el pH del intestino para que las lipasas pancreáticas que trabajan a un pH básico puedan funcionar, ¿sí? Bueno. La digestión y absorción efectiva de los lípidos de la dieta se va a lograr por las sales biliares. Si no hay sales biliares, los lípidos probablemente no se van a poder absorber porque necesitamos que haya emulsificación. La emulsificación va a crear esa micela que va a aumentar la superficie de contacto y va a facilitar la actividad de las lipasas. Ya veíamos hace un ratito un ejemplo de cómo la lipasa se une a la superficie de la micela y va degradando al lípido allí, ¿sí? Quiere decir de que las hidrólisis que estábamos viendo hace un ratito no ocurren a la luz sí en la luz del lumen intestinal, pero dentro de estas micelas. O sea, lo primero es que se tienen que formar las micelas. Las micelas entonces van a tener ácidos grasos libres, o sea, adentro, colesterol libre, 2 monoglicéridos y vitaminas liposolubles, que era lo que veíamos en las diapositivas anteriores. Se van a dirigir a la membrana del borde en cepillo de los enterocitos para su absorción y entonces acá la micela va a ir dejando pues que todas estas vayan entrando. Recordamos entonces que un porcentaje se absorbe en forma de monoglicéridos, un pequeño porcentaje hace la transformación de 2 a 1 con la isomerasa y otro pequeño porcentaje va a quedar en forma de glicerol. A eso le sumamos los ácidos grasos libres, el colesterol y las vitaminas liposolubles, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la bilis versus las sales biliares. ¿Suena lo mismo? No es lo mismo, la diferencia es la composición. La bilis está compuesta, es un compuesto orgánico. Perdón. Ay. Es que termino con 2 mouse ustedes, es un poco complejo acá. Bueno, la bilis consta entonces de compuestos orgánicos e inorgánicos. Tenemos la fosfatidilcolina y las sales biliares, y estos son los componentes cuantitativamente más importantes. O sea, hay otros en menores porcentajes, pero estos son los más populares. Básicamente, lo que tenemos acá es la bilis y luego se vuelve una sal, ¿sí? Y eso termina siendo la sal biliar. Los ácidos se van a conjugar con glicina o con taurina. En este ejemplo, la sal acá es glicina y producen la sal biliar que tiene un pKa más bajo. Entonces, eso les permite poder trabajar a diferentes pHs. Más del 95% se van a reabsorber y se transportan por la albúmina, que era lo que decíamos hace un rato, no pueden andar por ahí flotando en la sangre. Y la colestiramina es un secuestrador de ácidos biliares que puede servir como un tratamiento para ayudar a cuando esto se descompensa. Vamos a hablar de esto en un ratito, así que lo voy a dejar ahí de lado por el momento. Lo que sí me interesa que hablemos es cómo es que se va dando esta reabsorción. Entonces, esto es como toda la circulación enterohepática. Entonces, tenemos la vesícula biliar, que es la que va a almacenar las sales biliares, pero ya lo hablábamos hace un rato, no es la que los produce. El que produce la sal biliar es el hígado y la va a producir a partir de colesterol, ¿sí? En este momento, entonces dice, el hígado va a sintetizar y reciclar las sales biliares y aquí es donde van a convertirse en la bilis y se va a convertir en sales biliares. Luego esto va a ser secretado a la vesícula biliar y aquí es donde las sales biliares van a estar almacenadas y cuando entra la secretina y dice, bueno, cambio de pH, hay pH ácido, es momento de liberar las sales biliares que van a tener un pH más básico, ¿sí? Se liberan al intestino y ya en el intestino entonces van a crear estas emulsiones, estas micelas de las que estábamos hablando hace un ratito para favorecer la reabsorción de todo lo que ya mencionamos hace un rato. Y cuando la digestión termina, vean, casi el 95% de la bilis se va a reabsorber. Al momento en que se reabsorbe, entonces, va a pasar a la circulación enterohepática para regresar al hígado,
¿sí? Y en el hígado, pues corriba, de nuevo, quiere decir que esta síntesis debería de ser bien bajita, ¿sí? Y un porcentaje chiquitito va a ser degradado por bacterias y la microbiota intestinal, y eso es lo que va a ser excretado por las heces. Cuando ya no hay vesícula biliar, lo que pasa es que la digestión pues prácticamente sigue funcionando igual, es solo que esta liberación va a ser más baja porque ya no hay almacenamiento, quiere decir de que la cantidad de enzimas y la cantidad de, digamos, moléculas que están disponibles para la absorción van a ser mucho más bajitas. Y por eso es que los pacientes que no tienen vesícula biliar generalmente tienen que tomar, por lo menos mientras el cuerpo aprende en qué momento ir secretando la bilis, tomar suplementos que los ayuden a metabolizar las grasas. Sí, generalmente son medicamentos que se toman antes de la comida para que ya la digestión y la absorción de grasas pueda ser mayor. Cuando eso pasa, generalmente hay otra vez esteatorrea, que decíamos que era la presencia de grasas en las heces, porque no va a poder haber absorción porque no se pueden formar las emulsiones y las micelas. Entonces, personas con sin vesícula biliar generalmente tienen niveles de esteatorrea mucho más altos, y esta liberación pues va siendo un poco más constante, menos controlada, digamos, pero la vesícula así como tan súper indispensable no es, al menos que el paciente pues tenga una dieta alta en grasas y lo demás, la cosa se complica, pero si mantienen una dieta baja en grasas, pues no hay tanta necesidad, ¿sí? Porque ya vimos que los carbohidratos no necesitan la bilis para ser absorbidos, y vamos a ver que las proteínas tampoco, ¿sí? Bueno, la mala absorción o la mala digestión de lípidos, ya lo dijimos como 7 veces, puede generar esteatorrea, que es el aumento de los lípidos, y se puede producir por problemas en, ay, Dios mío, se pueden producir por problemas en la secreción de sales biliares o enzimas pancreáticas, o sea, prácticamente cualquier cosa que nos impida poder degradar las grasas de la dieta, ¿sí? O puede ser también por enterocitos defectuosos que no quieran absorber las grasas, podría ser también. Y podría afectarse la absorción de otros nutrientes que son liposolubles, como en el caso de las vitaminas liposolubles, que si ya hicieron su hoja de trabajo, se van a dar cuenta que son la A, la E, la D y la K, ¿sí? Bueno, entonces cualquier bloqueo, vean acá, hay un bloqueo ya sea en la producción, un bloqueo en el almacenamiento, un bloqueo que libere las del páncreas o un bloqueo a nivel de enterocitos. Todo eso va a generar una reabsorción menos eficiente y por lo tanto habrá un exceso de grasas en las heces. Bueno, otra cosa que podemos encontrar, otra enfermedad relacionada al metabolismo de las grasas es la colelitiasis. Esto es prácticamente la presencia de o la formación de piedras en la vesícula, y por eso es que muchas personas pues terminan sin vesícula, y es porque se produce un defecto en la síntesis de las sales. Decíamos de que el hígado tiene que producir la bilis y que la bilis luego se va a convertir en una sal biliar cuando se hace la conjugación, decíamos generalmente con glicina, o la falta de secreción de lípidos y sales biliares, entonces puede provocar la colelitiasis por un exceso de colesterol. Entonces, si hay poco fosfolípido, pocas sales biliares y mucho colesterol, se pueden formar las piedras, ¿sí? Tratamiento, tenemos acá el ácido quenodesoxicólico exógeno, que es para tratar deficiencias en la conversión de colesterol en ácidos biliares, que entonces permite mantenerlos, como quien dice, más solubles y evitar que se formen estas piedras, ¿sí? Bueno, otra enfermedad es la fibrosis quística, que también puede producir problemas de digestión y absorción de nutrientes, pero generalmente se produce porque hay soluciones mucosas muy espesas. Es una enfermedad genética hereditaria, en donde una proteína encargada de transportes de iones cloruro no funciona, y esto entonces entorpece los transportes activos secundarios del intestino, que empieza a producirse pues este engrosamiento
acá en donde ya estas mucosidades no permiten el ingreso y la absorción de los nutrientes. Puede ser que la fibrosis ocurra, vean acá ocurre en varios lados, creo que la de pulmones tal vez es la más popular, pero las que afectan a la dieta serían fibrosis que ocurran en el hígado, en el páncreas o en el intestino, ¿sí? Que generarían pues problemas en la digestión. Bueno, ¿alguna pregunta con la digestión de lípidos? ¿Vamos bien? Bueno, entonces pasamos ahí, respiren profundo, digestión de proteínas y vamos a ver cómo ocurre esto. Igualito. Estómago, páncreas, intestino. Furiosos no, solo rápidos. En el estómago entonces vamos a tener gastrina, el HCl, que era el encargado de degradar los carbohidratos. En este momento lo que va a hacer es desnaturalizar la proteína. Si se recuerdan de la bioquímica 1 otra vez, ¿en qué consiste el proceso de desnaturalizar proteínas? Que pierdan su estructura y su funcionalidad. Pierden la función, ¿sí? Y la estructura en este caso, porque estaríamos hablando de una hidrólisis ácida que lo que va a hacer es cortar la estructura primaria de la proteína y por lo tanto la proteína no va a poder renaturalizarse, ¿sí? Tenemos pepsina, que es liberada primero como pepsinógeno y esta va a liberar péptidos y aminoácidos libres. Entonces aquí sí, la pepsina es un simógeno. Entonces pregunto, ¿cuál es la definición de simógeno? Esto también es de la bioquímica 1. ¿Cómo se define un simógeno? Es como un paso previo para que una proteína sea funcional, que se tiene que cortar una sección de aminoácidos para que ya sea funcional por otra proteína o por otra enzima. Muy bien, va la idea. La única corrección que yo haría es que no es un paso previo, sino que es una forma previa de la proteína, ¿sí? Que sería una forma inactiva de la enzima, ¿sí? Entonces, lo digo solo porque ahorita que empecemos a hablar de rutas, al hablar de pasos, ya estamos hablando como de una reacción, ¿sí? Entonces, sí sería una forma previa de la enzima, pero una forma previa en la que no es funcional. Y como bien lo dijiste, necesitamos que haya una hidrólisis o un cambio estructural que permita la activación. La activación puede ocurrir, también como lo mencionaste, por otra enzima o por algo más. Pregunto, al momento en que se activa el simógeno, ¿es una activación reversible o irreversible? Irreversible. Irreversible, porque estamos cortando una parte de la proteína. Quiere decir que la única forma que vamos a tener para poder degradar esa proteína va a ser, perdón, que tenemos para regular esa proteína que ya está activa, va a ser su degradación, ¿sí? Fátima, tenía una pregunta. Sí, el simógeno es una forma de enzima inactiva o de proteína inactiva. Es que me hice un poquito de bolas. La definición teórica dice que es una enzima inactiva. Hace un rato estábamos hablando de un ejemplo de una proteína que funciona igual. El pepsinógeno es una proteína que al momento en que se corta se convierte en la enzima activa, ¿sí? El ejemplo anterior que mencionábamos con las grasas, decíamos que es una proteína que no era una enzima, pero que necesitaba ser activada, ¿sí? La que se unía a la lipasa para que pudiera activarse. Es un concepto similar, pero la definición de simógeno como tal está puesta por el momento al menos solo para enzimas, ¿sí? Hay como una zona gris ahí para las proteínas que se activan por un mecanismo parecido y que no necesariamente tienen una actividad enzimática. Como la insulina, por ejemplo, también se produce como una forma que sería una forma no activa,
de la proteína, pero no las podemos llamar simógenos porque no son enzimas. Entonces sí nos reservamos como el término para las que sean enzimas y las demás las podemos llamar como proproteína o algo así. Por ahí va el término, ¿sí? No recuerdo ahorita, pero creo que es así como se les dice, proproteínas. Bueno, entonces, regresando, decíamos que el pepsinógeno es un simógeno, o sea que no está activo, ¿sí? Que para activarlo necesitamos cortar una parte de la estructura que va a crear un cambio de conformación que lo va a activar y al momento en que se activa ya se llama pepsina. La pepsina es la forma enzimáticamente activa, ¿sí? La pepsina entonces va a liberar péptidos, acuérdense que estamos hablando de la proteína, una estructura mucho más grande, va a liberar péptidos que serían partes más pequeñas y aminoácidos libres, para los que hayan quedado por ahí chiquitos, ¿sí? Les pregunto, ¿por qué necesitamos almacenar las proteínas en formas de simógenos, las enzimas en formas de simógenos? Para hacerlo más específico, ¿por qué necesitamos almacenar las enzimas digestivas en forma de simógenos? ¿Qué pasaría si en lugar de almacenar pepsinógeno, almacenamos pepsina, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Yo pienso que es parte del proceso de regulación, ¿no? De que no siempre estén activas porque no sería viable. ¿Qué pasaría? Re bien la respuesta, pues yo le agregaría un poquito más. ¿Qué pasaría si están activas todo el tiempo? A ver, Kimberly, ¿qué dice? Yo me imagino que se almacenan como simógenos para que se activen cuando se necesiten. Sí, de eso así es, ¿sí? O sea, se almacenan como simógenos porque no queremos que estén activas todo el tiempo. Ahora yo quiero que piensen, ¿qué pasaría si estuvieran activas todo el tiempo? Tal vez degradarían nuestras propias proteínas. Sí, sería como que nos empezaríamos a comer a nosotros mismos prácticamente, ¿sí? Entonces, el almacenarlas en forma de simógenos permite evitar que eso pase, ¿sí? Entonces, sí es un mecanismo de regulación el sintetizarlas en forma de simógeno, que no, sería una regulación irreversible porque nos permite controlar en qué momento se van a activar. Y por eso les decía, como es irreversible y ya están activas, para poderlas apagar, digamos, y que ya no funcionen, no nos queda más que degradar a esa proteína, ¿sí? Bueno, entonces, en el páncreas luego tenemos a la secretina, que ya la mencionamos hace un rato, decíamos que la secretina era la encargada de cambiar el pH en el intestino, y la colecistoquina, que los péptidos son degradados a oligopéptidos y aminoácidos por acción de tripsinógeno, quimiotripsinógeno, y las procarboxipeptidasas. Quiere decir que la regulación hormonal de la que hablábamos para los lípidos funciona también para las proteínas, es solo que tiene otros puntos, ¿sí? O sea, la función de la secretina es cambiar el pH del intestino, punto. O sea, va a activar degradación de lípidos y degradación de proteínas, pero si les pregunto cuál es la función en el intestino de la colecistoquina, me tendrían que contestar cuál es la función para los lípidos y cuál es la función para las proteínas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? En la boca, dijimos, era mecánico. Las proteínas, no hay nada que nos ayude a degradar proteínas en la saliva. Luego, en el estómago, pepsinógeno se transforma a pepsina. Y luego, en el páncreas, tenemos otro montón de simógenos que vamos a ver ahorita. Tripsina, quimiotripsina, elastasa, carboxipeptidasas. Estas ya son las formas activas de las enzimas que van a ayudar a terminar de degradar todo a oligopéptidos y aminoácidos. Y luego tenemos algunas aminopeptidasas o ditripeptidasas que ya se encargan de estos chiquititos para liberarlos en forma de aminoácidos, y en forma de aminoácidos es que se van a absorber en el intestino para luego entrar otra vez a la circulación porta, que es la que llega al hígado, ¿sí? O sea, eso no cambia, eso es igual para los tres. Entonces aquí está pepsina, el resto de simógenos por el páncreas y luego aminoácidos libres hacia el hígado. Entonces vean acá, en forma de monómeros, todos van a entrar en forma de aminoácidos. Esto es igual que lo de los carbohidratos.
La activación de los simógenos, aquí hay un ejemplo de más o menos cómo es que va pasando. Tenemos la enteropeptidasa, que es la primera que se libera, ¿sí? Entonces, es secretada por las células intestinales. Cuando se activa el cambio de pH y el intestino dice, ah, ya, me desperté, va a agarrar el tripsinógeno, va a cortarlo y ya cortado, el tripsinógeno se convierte en tripsina. Hace un rato mencionábamos que la tripsina es la encargada de cortar la proteína que ayuda a la actividad de la lipasa. Quiere decir que acá va la digestión de lípidos con lo que ya vimos, de la mano, ¿sí? Y luego la tripsina también tiene la capacidad de activar a otros simógenos, que en este caso serían la proelastasa y el quimiotripsinógeno, que terminan en quimiotripsina y en elastasa, respectivamente, ¿sí? Y estas enzimas entonces ya van a tener una hidrólisis específica, vamos a ver ahorita a qué me refiero con eso, y la degradación de los péptidos se completa con la acción entonces de estas que pueden ser, o sea, todos estos simógenos, estas enzimas pueden ser carboxipeptidasas si cortan del lado carboxilo o aminopeptidasas si cortan del lado amino. ¿A qué me refiero con esto? Si se recuerdan, cuando hacen el enlace peptídico, esto es bioquímica 1 también, cuando se va formando la estructura primaria de la proteína se escribe de N a C, o sea, del enlace amino terminal al enlace carboxilo terminal, y los grupos aminos, entonces, de un aminoácido van a estar en el dibujito, digamos, hacia la izquierda, y el carboxilo hacia la derecha. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque al momento en el que la enzima corta, lo puede cortar, ya sea para que empiece con el aminoácido, el nuevo oligopéptido, o para que el oligopéptido que estamos cortando termine con ese aminoácido, ¿sí? Y por eso es que decimos que es específica. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Tenemos aquí la tripsina, por ejemplo, que corta del lado de la lisina y la arginina del lado carboxilo terminal, ¿sí? O la quimiotripsina que corta de estos aminoácidos también del lado carboxilo terminal, o la pepsina de estos aminoácidos, pero lo hace del lado amino terminal. Hay muchísimas otras más que al final vamos a ayudar, o sea, van a ayudar a que termine todo en aminoácidos simples, ¿sí? Bueno, entonces aquí está el resumen. El estómago, células parietales, libera HCl, la hidrólisis ácida desnaturaliza proteínas, luego se libera el pepsinógeno que se convierte en pepsina y se libera la secretina que entra al intestino a cambiar el pH, ¿sí? Luego tenemos acá todos los simógenos que se secretan, que vienen de las células pancreáticas, se van a secretar en forma de simógenos en el intestino y en el intestino empieza la activación. Ya vimos enteropeptidasa, luego tripsina activa quimiotripsina, la proelastasa y así sucesivamente. Luego estos simógenos entonces se convierten en proteasas activas que trabajan a un pH alcalino, que ya termina en la producción de aminoácidos libres que pueden ser absorbidos por las vellosidades del intestino, ¿sí? Aquí hay otro resumen, luz intestinal, vean esto que está acá. ¿Dónde está esto? Luz intestinal, esto que está acá. Es lo que está afuera, digamos, en el intestino. Esto genera oligopéptidos que van a terminar siendo péptidos que van a entrar, ya van a ser absorbidos por el enterocito, y en el enterocito al final van a ser convertidos a aminoácidos solo para que pasen a la circulación porta. Quiere decir que a la circulación porta no entra nada que no sea en forma de monómero, pero en el enterocito sí pueden entrar, digamos, de 2 o de 3 aminoácidos, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Luz? Entonces, para confirmar, se pueden absorber los aminoácidos, también los dipéptidos y tripéptidos, pero los polipéptidos yo en la guía estaba viendo que también, pero no tengo muy claro
en qué forma. Y si es diferente entre los dipéptidos y tripéptidos que los aminoácidos así ya solos. Sí, esto, si te das cuenta, esta parte acá dice superficie luminal, o sea, quiere decir que es la célula borde del cepillo, pero todavía de lado hacia afuera. Sí, o sea, estamos pegaditos a que entre al enterocito. Entonces acá es donde actúan estas peptidasas que los van a hacer más chiquitos. En forma de dipéptido, tripéptido o en forma de aminoácido simple, pueden entrar al enterocito. Quiere decir que en la forma de polipéptido o de oligopéptido están fuera, ¿sí? Podría ser superficie luminal, pero sigue siendo fuera, o sea, es la superficie por el lado de afuera. Y absorbido ya adentro del enterocito, solo en forma de di o tripéptido o de aminoácido libre, que sería este que entra aquí, ¿sí? Y luego vean acá lo que está pasando. ¿Eso responde a la pregunta? Sí. Solo que creo que en los lactantes era que sí podían absorber los anticuerpos, ¿no? O era excepción, no sé si es excepción. Okay. Bueno, sí, pero eso va aparte. Eso dejémoslo de tarea para que lo investiguen. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el anticuerpo es una proteína, ¿sí? Entonces, para poder responder eso, tienen que ver cuál es el tamaño de los anticuerpos, ¿sí? Entonces, los voy a dejar de tarea para que lo vean ahí y o sea, como el spoiler, digamos, es de que, pues, cuando son chiquitos, la leche materna es la que les da los anticuerpos a los bebés, o sea, el spoiler va ahí. La respuesta a la pregunta la van a tener que plantear dependiendo del tamaño de la proteína, ¿sí? Y de cómo se absorbe. Bueno, entonces, lo que estamos viendo acá es el mecanismo que vimos hace un rato con los carbohidratos. Vean, es bomba sodio-potasio, que es la ATPase acá, genera un gradiente de concentración para que al final sea un transporte activo secundario el que permita la entrada de aminoácidos libres del lumen intestinal hacia el enterocito. Y luego tenemos acá, ya en el enterocito, cómo puede pasar por difusión pasiva hacia los capilares, ¿sí? Hace algunos años hacíamos una práctica de laboratorio matando ratas, ¿sí? Ahora pues no nos dejan hacerlo, pero para que sepan, matábamos una rata cada día al laboratorio y agarrábamos el intestino y entonces el intestino así salido de la rata imagínense como un calcetín, pues, lo que está afuera del calcetín, o sea, el calcetín sería el enterocito, ¿sí? El calcetín, la tela. La parte de afuera sería la circulación porta, el resto del cuerpo, la sangre. Y lo que está, digamos, donde entra el pie, digamos, donde va el calcetín, esa sería la luz intestinal, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacíamos era que le dábamos vuelta al intestino, o sea, como darle vuelta al calcetín para que las microvellosidades quedaran hacia el lado de afuera, ¿sí? Y luego estas microvellosidades los poníamos en una solución con aminoácidos y luego lo que pasaba o lo que ustedes veían en la práctica era como el aminoácido de estar afuera pasaba a estar ahora adentro, ¿sí? Que era en teoría la parte de la sangre. Y luego hacían cuantificación de aminoácidos de esa solución para ver cuánto aminoácido se había absorbido en ese espacio de intestino. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Más o menos. Eso era lo que hacíamos hace algunos años y hasta que nos prohibieron estar matando ratas. Pero para que sepan, pues que más o menos así es como funciona el intestino, podíamos medir actividades de absorción de aminoácidos. Bueno. Decíamos de que es importante de que se almacenen en forma de zimógenos estas enzimas, porque si se activan prematuramente a sus formas activadas, pueden atacar nuestros propios tejidos, causando destrucción al órgano. Y es prácticamente lo que pasa con algunos tipos de pancreatitis, que las pancreatitis, generalmente las agudas, pueden ser mortales porque ocurren así rapidísimo,
Y esa inflamación del páncreas termina generando un daño al órgano. Y es porque el simógeno se activa y empieza a destruir el páncreas, ¿sí? Se cree, no se sabe por qué es que se empiezan a activar de la nada, digamos, pero podría ser de que exista algún inhibidor de la tripsina en el páncreas y si hay déficit, pues que se active la tripsina y ya vimos que la tripsina era la que estaba en el tope de la cascada, quiere decir que va a activar todo lo que esté hacia abajo. Bueno, algunas de las patologías relacionadas a la absorción de proteínas o en este caso a la malnutrición, tenemos el huashorco y tenemos el marasmo, que lamentablemente siguen siendo enfermedades muy comunes en nuestro país porque tenemos índices de desnutrición muy, muy grandes. Y la diferencia es prácticamente que el huashorco es una malnutrición proteica, hay detención de crecimiento y no hay producción de enzimas digestivas, por lo que la proteína de la dieta no se puede degradar. O sea, hay comida, pero no hay absorción de proteínas, ¿sí? Y esto termina generando edema y los niños generalmente se ven así como panzoncitos y uno dice, ay, ¿por qué hay desnutrición en Guates y todos los niños se ven panzoncitos? Y es prácticamente pues porque la contribución de la dieta, a pesar de que hay comida, no es suficiente, ¿sí? Y en el caso del marasmo es una deficiencia clínica de energía y proteína. Esta sí es una desnutrición proteico-calórica, quiere decir que en el huashorco hay comida, en el marasmo no hay nada, ¿sí? Y esto genera una susceptibilidad a infecciones, generalmente porque hay deficiencia de aminoácidos esenciales y de otros nutrientes que termina en, pues prácticamente en un fallo de todas las funciones esenciales del metabolismo, ¿sí? Entonces hay deficiencias en el desarrollo físico y mental, sí ocurre pues en infantes, ¿sí? Bueno, y con eso termino esta presentación. Quedan 10 minutos y si no tuviéramos solo 15 semanas en el semestre, creo que los dejaría irse temprano hoy, pero creo que no va a pasar. Solo necesito encontrar la otra presentación. No crean, yo ya me cansé de estar hablando también. Una pregunta, en el parcial llegaría hasta lo que viéramos del jueves, ¿verdad? No tengo una respuesta a esa pregunta ahorita. El parcial es que va a depender de por dónde vaya la otra sección y por eso es que no quiero parar. Van más atrás. Pero no sé a dónde van a llegar hoy. O sea, no sé si siento que me expandí un poco con la parte de la digestión. Entonces no. Tengo batería. No tengo batería. Vamos a empezar con la introducción. Sí, al menos así, si entra glucólisis, pues solo tenemos los 10 pasos que aprender y hasta ahí llegaría el parcial. No importa qué tan avanzado lleguemos. Ahora solo que encuentre dónde comparto. Vamos a ver. Disculpe, hoy nos manda esta presentación. Sí. Por Moodle. Ah, está bien, gracias. Sí, hoy la subo. Ahorita que terminemos. Gracias. Ahorita que terminemos se las comparto. Y les voy a subir la grabación en cuanto esté, entonces solo para que tengan ahí presente todo lo que hemos visto, incluida la guía de vitaminas, viene en el parcial. Y esta parte ya no estoy segura si viene o no viene, ¿sí? Yo más creo, así, más creo que vamos a llegar hasta glucólisis en el parcial, ¿sí? Entonces, por eso es que quiero seguir, porque así, si entramos a glucólisis, va a ser solo los primeros 15 minutos del jueves o algo así. Entonces, ya para que tengan el material, por lo menos.
Sí, quiero ver, es que me están escribiendo en el chat. Dice, yo pensé que los parciales iban a ser la segunda semana del lab. La verdad es que no importa si eran la primera o la segunda, el contenido iba a ser el mismo porque no podemos dar clases las semanas de presenciales. Entonces, o sea, el contenido va a ser a donde llegamos el jueves y luego no tenemos clases por 2 semanas y hasta en 2 semanas seguimos, ¿sí? Luego dice, una duda de la transmisión y examinación de los aminoácidos que están en las lecturas vienen. No recuerdo si eso está en la guía, Luz, ¿eso está en la guía de estudio? No, sí, entonces no, eso no viene. Así que se lo pueden saltar por eso guíense de la guía, ¿sí? Si está en la guía, fijo viene. Y si no está en la guía y yo lo cubrí en la clase, viene. Si yo no lo mencioné en la clase y no está en la guía, no viene, ¿sí? Bueno, bueno, seguimos entonces. Agarren un respiro, vamos a hacer 5 minutos de clase y ahí nos quedamos. Entonces vamos a ver metabolismo de lípidos. Lípidos son las biomoléculas más abundantes de la naturaleza porque incluye todo lo que se forma durante la fotosíntesis, incluye la celulosa de la que ya hablábamos hace un rato, incluye algunos componentes de membrana, por ejemplo, de las membranas de los hongos y otros organismos. Las partes de los citoesqueletos también tienen un montón de carbohidratos y eso genera que las funciones biológicas de los carbohidratos sean bien diversas. Las más populares es energía, porque nos dicen carbohidrato y lo primero que pensamos es azúcar, ¿sí? Y era lo que estábamos hablando hace un rato de la dieta, hablamos de azúcar y de cosas dulces, de pasteles, lo demás. Sin embargo, los carbohidratos no son solo fuentes de energía, también pueden ser elementos estructurales, como ya les puse de ejemplos, celulosas, los citoesqueletos, están formados de carbohidratos y también pueden ser precursores de otro montón de moléculas. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de los precursores podría ser el ADN. El ADN, ustedes saben que está formado por nucleótidos, pero al final el nucleótido es una base nitrogenada sobre un fosfoazúcar, ¿sí? Entonces, ese fosfoazúcar son las ribosas 5-fosfatos que van a tener a esa base nitrogenada. Cuando hablamos, por ejemplo, de adenina, timina, guanina, estamos hablando de la base nitrogenada, pero por eso es que muchas veces nos olvidamos que es un fosfoazúcar el que está sosteniendo esas bases nitrogenadas. Entonces, vamos a ver glucólisis, pero también vamos a empezar a ver cómo esta glucólisis empieza a ramificarse con rutas alimentadoras que producen la formación de la ribosa 5-fosfato, por ejemplo, que son ese ciclo de las pentosas fosfato. Vamos a hablar de cómo se almacena el glucógeno, cómo se degradan las rutas alimentadoras, por ejemplo, la lactosa, la galactosa, cómo entran a glucólisis. Y al final ustedes se van a dar cuenta que la glucólisis es un mecanismo central en la bioquímica en donde todo al final llega a glucosa o sale de glucosa, ¿sí? Entonces es algo bien básico, bien elemental de entender acá en bioquímica, ¿sí? La glucosa es relativamente rica en energía, por lo que la convierte en un buen combustible. Tiene una degradación completa, tiene un delta G' estándar de más o menos 2.800 kilojoules, que si ustedes lo comparan con los ejercicios que han hecho en las tareas, se van a dar cuenta que esto es un montón, ¿sí? En los animales y en las plantas tiene 4 destinos principales, o sea, 4 por resumir algo, porque ya les dije que todo al final termina saliendo o regresando a la glucosa. Está la síntesis de polisacáridos complejos, por ejemplo, en glucógeno, almidón. Perdón, eso sería el almacén. Síntesis de polisacáridos complejos serían los elementos estructurales de los que estuvimos hablando hace un rato. Oxidada a piruvato u oxidada por las rutas de las pentosas 5-fosfato o de las pentosas fosfato, que en un rato vamos a ver, o sea, más adelante. La glucólisis decíamos de que es una ruta catabólica y que era la excepción de las rutas catabólicas, que la mayoría se lleva a cabo en la mitocondria, pero que la glucólisis se lleva a cabo en el citosol. Es activa en todos los tipos celulares, quiere decir que cerebro,
hígado, intestino, todos tienen la capacidad de hacer glucólisis. Es una ruta primaria, quiere decir que todos los organismos de diferentes tipos, monocelulares, procariotas, eucariotas, pueden generar energía a partir de la glucosa, y para algunas células es la única ruta para la obtención de energía. Por ejemplo, las células de la retina, que serían el ojo, y las células cerebrales, esto con un asterisco, porque también pueden metabolizar cuerpos cetónicos, pero, por ejemplo, cuando les da un bajón de azúcar o cuando están a punto de desmayarse, por ejemplo, lo primero que ven es como que se les nubló la visión. ¿Y por qué pasó? Porque los niveles bajos de azúcar en el cuerpo hacen que la retina no tenga esa disponibilidad de glucosa, de energía para generar la transmisión de señales, y por lo tanto, pues es uno de los primeros tipos celulares en notar, digamos, esa falta de energía. Igual las células cerebrales en su mayoría prefieren utilizar glucosa, y por eso yo cuando estamos en receso les digo, vayan, coman azúcar para que puedan recargar esa cantidad de energía que el cerebro ahorita, asumiendo que me están poniendo atención y que se les está quedando todo lo que estoy diciendo y están ahí tratando de conectar todo lo de la bioquímica, su cerebro está utilizando un montón de glucosa ahorita, ¿sí? La glucólisis tiene 10 pasos, que les dije son 10 pasos que se van a tener que aprender, con 10 enzimas, 10 reacciones, que tiene lugar en dos fases, una fase preparatoria, que se le conoce como una etapa de exosas, o sea, ustedes saben que la glucosa tiene 6 carbonos, y una fase de beneficios, que es una etapa de triosa, que sería ya la fase en donde se produce la energía. Entonces, si tenemos una fase de etapa triosa, quiere decir que esta exosa va a ser partida en dos y vamos a tener dos triosas en las cuales empieza el ciclo para abajo, ¿sí? Entonces, vean, empezamos con glucosa que tiene 6 carbonos y terminamos en piruvato que tiene 3, ¿sí? Entonces, al final, la oxidación de una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos termina en 2 piruvatos que tiene 3, ¿sí? Bueno, y entonces ahora sí, aquí me voy a quedar y el día jueves empezamos con glucólisis. ¿Alguna pregunta? Hasta acá, con todo lo que les he dicho. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, entonces los veo el jueves y ya les dije, ahorita me reúno con la doctora Patti para que me diga dónde se quedó y qué pensamos. Yo les digo, yo sí estoy más a favor de que entre la glucólisis en este parcial, porque el segundo entra toda la regulación de carbohidratos y ya no quieren que la glucólisis entre ahí, créanme. Entonces, yo estoy más inclinada a que entre glucólisis en este parcial, pero si la doctora Patti no está de acuerdo, probablemente no lo incluimos. Vean, revisen el Moodle más noche, porque en cuanto termine la reunión yo les pongo ahí en qué quedamos, ¿sí? Si es que llegamos a un acuerdo hoy. Y si no, en cuanto nos pongamos de acuerdo, yo se lo subo. Les subo la clase en cuanto Google Meet me la mande y les subo la presentación de digestión en cuanto termine, ¿sí? Si tienen dudas, me mandan un correo y que pasen feliz noche. Adiós.